Humberto Padgett, buenos días. Buenos días, Ciro. Pues uno de los problemas que enfrenta la ciudad es el desarrollo de unidades habitacionales y edificios que no cumplen con los ordenamientos ni con los planes de desarrollo urbano. Existe una puja por parte de constructores para ir ahí en donde, de acuerdo con la ley, no podrían hacerlo. Un caso es en Bosque de las Lomas, precisamente en Paseo de Framboyanes, donde se inició en 2012 un desarrollo que incumple, de acuerdo con las denuncias presentadas, con distintos requisitos previstos por la ley, y una vecina, Regina Betanzo, que hoy nos acompaña, ha sido una persistente denunciante de esas irregularidades que han llegado ya a instancias penales. Hola, Regina. ¿Cómo está, Regina? Gracias por venir con nosotros. Estamos hablando de un proyecto que comenzó a desarrollarse en 2012. ¿En qué estado se encuentra 5 años después? Es correcto. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Sí, es un proyecto que empieza en nos dimos cuenta que empieza en el 2012, en Bosque Framboyanes 495, y al darnos cuenta que empiezan a ver, Bosques de las Lomas son muchos cerros, ¿no? Entonces empiezan a talar el cerro y lo empiezan a romper para poder ir mucho más abajo y profundizar, y ahorita es lo que asumimos son los estacionamientos. Empezamos a darnos cuenta de que eso no es una casa, que es un edificio. Bosques de las Lomas, en el área en donde tienen su casa, es de uso unifamiliar, o sea, nada más se puede hacer por lote una casa. Claramente el proyecto nace violando la ley, y además es por su vocación misma, está violando todo lo que es el reglamento de construcción de Bosques de las Lomas, y viola ente penales. Ahorita tenemos un problema Xochitl le encuentra cuando Xochitl Gálvez, la actual delegada en Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo encuentra que tienen papeles falsos, meten la denuncia penal ante la Fiscalía contra Delitos de Medio Ambiente en Fedapur para señalar que hay papeles falsos, daños al medio ambiente. También permítame nada más hacer un paréntesis. La construcción nos dice que las obras comenzaron en 2012. Xochitl Gálvez llega a la delegación casi a finales de 2015, sí, más el tiempo que le haya tomado enterarse y actuar. ¿Qué pasó en esos 4 años? Estuvimos denunciando con Víctor Hugo Romo 80 millones de veces. Víctor Hugo Romo, que ahora quiere ser candidato a jefe de gobierno. O delegado nuevamente de Miguel Hidalgo con playera rojo vino. Es terrible. Bueno, yo pasé una terrible situación con Víctor Hugo Romo, porque siempre que tratamos de denunciar, siempre nos tiraban la denuncia o no se presentaban a declarar otra vez. Entonces le cerraban por un poco tiempo y volvían a abrir. Hasta que llegamos una vez a Héctor Serrano y nos cerró un buen tiempo. Héctor Serrano, en ese momento secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Exactamente. ¿Y qué pasó con él? Cuando sale Héctor Serrano, otra vez vuelve a abrir. A ver, con Héctor Serrano se detuvo la construcción. Ajá. Y Héctor Serrano, por cuestiones electorales, políticas, después de las elecciones de 2015, deja la Secretaría de Gobierno, se va a Movilidad, ya no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué pasa? Para ese entonces ya Xochitl Gálvez es jefa delegada de Miguel Hidalgo. ¿Y qué pasa de todos para acá? Y sobre todo, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué están? Nosotros hemos cerrado y abierto, y nos han abierto la construcción muchas veces. Hemos demostrado 27 millones de veces de que está ilegal todo, todo. Entonces, para empezar, fuimos al registro de la propiedad a ver quién era el dueño. No existe dueño, no está registrado el precio. Entonces no sabíamos contra quién nos estábamos peleando. No existe dueño. En el registro no. Entonces empezamos a buscar quién era. El único responsable que salía era un señor Rodrigo Martínez Cojlan, y nunca lo encontramos. Después nos dimos cuenta que el dueño, por el video y haberlos descubierto con la delegada Xochitl Gálvez, era un señor que se llama Jaime Ross. Jaime Ross. Sí. ¿Quién es Jaime Ross? Jaime Ross, yo no tenía el disgusto de conocerlo. Mediante varias publicaciones en internet nos dimos cuenta que es un señor que ya tiene antecedentes penales en cuanto al lavado de dinero y estuvo en la cárcel un poco tiempo. Entonces todavía tenemos un poco más de problemas, pero reiterado este problema es que nosotros cada vez que tratamos de denunciar o confrontar o hacer eco a diversas personas de que hay un acto ilegal y que todo el mundo está siendo parte de una corrupción brutal, hemos recibido
constantes y reiteradas amenazas. Y lo hemos hecho y lo hemos dicho y hemos hecho ¿Quiénes han recibido las amenazas y quiénes suponen ustedes que lo están amenazando? Son terceras personas siempre lo que nos mandan. Las amenazas las he recibido yo y mi madre, que son las que estamos viviendo. Y no tememos porque seamos dos mujeres, sino porque las amenazas han sido constantes. ¿Qué le han dicho? Bueno, pues que si, para empezar, han tratado de entrar 7 veces a mi casa. 7 veces. 7. O sea, y además son divinos porque te quitan el vidrio de la ventana y te lo dejan así. O sea, como diciendo, o sea, empiezan, su casa tiene ventanas como cuadritos, ¿no? Sí. Entonces agarran y entonces en la noche empiezan a quitarle el mastique a los vidrios, los de la otra construcción. Yo me imagino, porque nadie tendría la ociosidad de irse a quitarme una ventana llena de vidrios. Se dispara la alarma y entonces uno sale, saca a la policía y entonces ya no hay nadie. Son 7 veces. 7. ¿En qué lapso? Pues del 2012 para acá. Terminaron bastante las amenazas cuando llegó Xochitl. Todo empezó con robo. Es un estilo de gobierno que ahora vía Morena, y no tengo nada contra Morena, nada, pero que vía Morena, puede ser por Morena, o este señor Romo regresaría por el que fuera, el que le abra las puertas, quiere regresar otra vez a gobernar o la Ciudad de México o partes de la Ciudad de México. Que es diputado local en funciones. Diputado local, ¿no? Y lo que tenemos, ahorita tenemos, yo sí, francamente pendiente, es de que ahorita que Xochitl metió la denuncia ante Fedapur, se la bajaron diciendo que no son papeles falsos cuando la delegación denuncia que sí son papeles falsos. Entonces, vuelven a meter a la misma persona que nos intimida, que voltea, que se checa cuándo entramos, cuándo salimos, tiene tracks de nuestras entradas y nuestra salida de nuestra casa, que es el vigilante de la construcción. Es el mismo vigilante que nosotros metimos a la cárcel por violación de sellos con la delegación Miguel Hidalgo, ahorita con Xochitl Gálvez. Entonces, por un lado tenemos eso. Por el otro lado, que la Procuraduría tacha que no son falsos los documentos y que además se va a llevar el proceso pero abierta la construcción. ¿Y se está construyendo? Ahorita ya. ¿En qué van? Ya van en el 80%, porque entre lo que abren y le cierran... ¿Qué fue finalmente? ¿Es un edificio? Es un edificio. ¿Pisos? ¿Qué? Hay 3 para abajo, 2 para arriba y están construyendo uno más para arriba. ¿Qué van a hacer? 2, 3, 7, 8 pisos. Exactamente. Cuando 7, 8 pisos. Además el límite estos son 7 metros de altura. 7 metros de altura, es decir, 2 pisos, 2 niveles por encima de la superficie. Estaríamos hablando de 20, 25 metros. Más o menos, sí. ¿Hay algún indicio de que la Procuraduría pueda avanzar en el sentido de imponer sanciones penales? Hablan de quebrantamiento ya de sellos. El quebrantamiento de sellos, cuando llegó Xochitl, ese le tocaba al INVIA, porque en ese entonces el INVIA había puesto los sellos. Cuando los sacan y los meten a la cárcel, checamos que la gente del INVIA no se presenta a ratificar la denuncia, es la información que yo poseo, y entonces se tira la denuncia y el INVIA pierde el proceso, como siempre ha perdido el proceso. El INVEA, el Instituto de Verificación. Bien, que lleva el señor Meyer Clip. ¿Ha hablado usted con Meyer Clip? 700 veces. Y ya ¿Cuántas alegrías. ¿Cuántas son 700 veces? ¿3 veces? ¿2 veces? No, más, como 6 veces. 6 veces. ¿Y qué le dice Meyer Clip? Para empezar, que él nos va a ayudar y que esté en toda la disposición. Me encanta que cada vez salga con su alegría. Yo ya casi se las quiero aventar en su cara. ¿Con su qué? Con su alegría. Él sale y te regala alegrías cada vez que sales de tu oficina. ¿Alegrías, los dulces? Sí, claro. Ya la tengo colección de sus alegrías. Tenga su alegría. Sí, ajá. Y el señor dice que no nos puede dar datos porque es un proceso entre privados, ¿no? Por eso me metí de testigo en la denuncia con Xochitl. Porque además fui testigo cuando entregaron los papeles, le entregué video a la fiscalía de que se estaban entregando los papeles falsos, todo, ¿no? Y que la delegación está diciendo que eran falsos, y llega Meyer y nunca nos dio datos, siempre nos decía, sí los voy a ayudar, cerraba 5 minutos y él vuelve a abrir después. O sea, es un juego con el INVEA que de verdad no soy la única, hay muchos vecinos como La Voz de Polanco, como Maite de las Rivas, como Josefina Magreor, como Susana Canaguati, que saben que el INVEA es como de chiste, ¿no? Bueno. ¿Conclusión? Pues que es un botón de muestra de cómo está creciendo la ciudad. O sea, si te das una vuelta por los alrededores, donde le muevas,
O sea, crecen como si hubieran echado abono de edificios, de vecindades, de terrenos, de casas que son demolidas. Surgen edificios que son construidos a una velocidad trepidante, creo que es válido decirlo así. En este caso no es así, porque 8 pisos en 6 años. Es que tú te das una vuelta y se avientan 6, 7 pisos. No, me refiero en este caso el de Framboyanes. En este caso porque han tenido oposición vecinal. A ver, vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Regina Betanzo, que viene en calidad de vecina de la zona y con la certeza de que algo irregular se está construyendo ahí muy cerca de su casa. Bueno, hacemos una pausa, 9:35, continuamos. Concluimos esta conversación con la señora Regina Betanzo, vecina de Bosques de Framboyanes. Viene simplemente a contar, a referir, a relatar cómo ha sido la construcción del 2012 a la fecha, pese a distintas interrupciones que ha tenido, la construcción de un proyecto que luce, huele, parece, se ve como una construcción irregular. Humberto Patti. Que además, comentaba usted en el corte, tiene un problema de riesgo a la protección civil. Sí, porque la gran parte de los edificios en bosques o las casas en bosques tienen muro de contención o contienen el cerro al lado de construcción, y tampoco lo tiene. Entonces también es parte del problema del riesgo que corremos los vecinos. Decía usted que en el proyecto ingresaron la construcción de una casa. Una casa. O sea, eso es lo que tiene la delegación. Sí. La delegación dice, tú quieres construir una casa en Bosque de Framboyanes. 495. 495, ok, construye tu casa. ¿Y construyes 7 niveles? Más o menos. Y van a decir que es una casa. Pues eso dicen. Casa habitación. Bueno, conclusión. Bueno, primero que el proyecto ha demostrado que viola la ley y la vocación del mismo. O sea, todo viola la ley. Lo ha demostrado constantemente. Y lo que yo vengo a decir es que ¿qué hace falta tener un ciudadano o qué es lo que necesita un ciudadano para que se pueda aplicar la ley y para que la gente que está encargada de aplicar la ley la lleve a cabo? Bueno, pues manténganos informados, por favor, claro, de cómo va este proyecto, uno de los muchísimos, ¿no? Que parece que son proyectos irregulares. En la televisión hemos documentado algunos casos. Esta obra espantosa que dejaron aquí en la esquina de Insurgentes y Altavista, el monumento, que es el auténtico monumento al desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México de los últimos años. Dejaron ahí unos fierros, una especie de araña que parece que en la noche va a levantar las patas y va a empezar a caminar, ¿no? Sobre San Ángel, sobre la colonia Florida, Chimalistac. Y bueno, ¿cuántos casos así? Hoy simplemente tenemos uno más, de Bosque de Framboyanes en Bosques de las Lomas. Manténganos informados. Muchas gracias, Regina. por el espacio. ¿Algo más sobre este tema? Muchas Humberto. gracias, Regina. Muchas Seguimos gracias. con la agenda de desarrollo inmobiliario irregular en la Ciudad de México, entre otros temas.